Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bienvenidos a su programa Las Batallas del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. En esta ocasión me acompaña mi compañero Diego Luz del colectivo de jóvenes, un servidor Rada Sánchez, y queremos hablar con ustedes acerca de un balance general de lo que ha sido el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ahora que está por cumplir la mitad de su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles han sido los cambios? ¿Cuál ha sido la agenda que ha definido su gobierno y la cual lo ha caracterizado? Queremos comenzar este programa diciendo que la 4T ha sido un conjunto de expectativas por parte del movimiento social mexicano, con una cierta incapacidad por parte de actores gubernamentales que no han estado a la altura de estas mismas expectativas del movimiento social. Vemos que a lo largo de su mandato, López Obrador recoge un conjunto de propuestas, de demandas y de exigencias del movimiento social y llega a dar una respuesta que no satisface del todo. Ha pasado esto con temas como pueden ser el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, como puede ser el combate a las cúpulas enquistadas dentro del poder político mexicano, como puede ser este monopolio de ciertos medios de comunicación, como puede ser la justicia para sectores vulnerados, como son los pueblos originarios a partir de las políticas extractivistas, los trabajadores sindicalistas que no han encontrado realmente grandes mejoras e incluso se han topado con un conjunto de políticas que en cierto modo agreden al sindicalismo independiente y democrático y mantienen dentro de su lugar de control y de control corporativo al sindicalismo charro. Todo esto lo hemos estado viniendo observando a lo largo de estos años que ha estado el gobierno de López Obrador. A 3 años nos encontramos, pues, que la 4T, por una parte, ha lanzado proyectos de reformas sociales, proyectos de reformas que responden a promesas y a demandas incumplidas del movimiento social mexicano, como puede ser la reforma a la Ley Federal de Trabajo que se promulgó el 1 de mayo de 2019, una reforma que en el papel se mostraba como un aliciente para poder luchar por defender la democracia y la libertad sindical, y sin embargo, a 2 años, casi ya 2 años de la aprobación de la misma, solamente nos hemos encontrado con que ha servido para que se mantengan dentro de sus cotos de poder dirigentes del sindicalismo charro, los cuales incluso son aplaudidos por las secretarías de Estado. Hace unas semanas se dio un aniversario más de la CTM y tuvieron bastantes mensajes de felicitación y saludo desde el presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Energía, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel del movimiento social mexicano ante todo esto? Por una parte, podemos ver que vamos caminando hacia un ambiente de mayor polarización, donde la falta de respuesta clara a las exigencias del movimiento social lo obliga a movilizarse y alzar la voz. Aquellos sectores que en un comienzo daban el beneficio de la duda, como pueden ser algunos sectores del movimiento urbano popular o algunos sectores del campesinado organizado, ahora también empiezan cada vez con mayor fuerza a exigir solución a sus demandas. Un caso paradigmático ha sido, por ejemplo, el de nuestros compañeros del magisterio
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que a lo largo de estos 3 años de gobierno de AMLO se han mantenido en una diversidad de mesas de negociación y de diálogo con el gobierno de la República, y sin embargo los propios profesores se movilizaron el miércoles de la semana pasada, no, el jueves de la semana pasada, para exigir una respuesta real a las demandas que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, echar abajo realmente la reforma educativa, que desde el gobierno se maneja la retórica de que esa ya no existe, y sin embargo en los hechos se mantiene un esquema punitivo en contra de los profesores. El panorama se viene a complejizar completamente por la crisis, por el COVID-19. Y bueno, ha habido un conjunto de medidas por parte del gobierno que no alcanzan a satisfacer a las demandas legítimas del movimiento social mexicano. Esto forma parte del balance general que encontramos a 3 años del gobierno de López Obrador. Sí, Rada, bueno, buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora nos estén observando. Mandarles un saludo previamente a todas y a todos los que nos ven en este programa de las batallas. Y claro, creo que es importante ir planteando una revisión, un balance sobre el gobierno actual. Sí, es el año en el que cumplirá su tercer año y estaremos a la mitad de un gobierno que se enfrenta a varios retos, ¿no? Y que lo que observamos nos urge plantear una posición. El escenario que veníamos, pues sí, siguiendo, que le veníamos dando seguimiento antes del 2020, era un escenario donde todas las fuerzas en torno a Andrés Manuel, pues digamos, tenían un espacio de expresión, ¿no? Todas estas fuerzas que cada una representan intereses distintos en torno al propio Andrés Manuel, pues tenían su propio juego, ¿no? Y sin embargo, era la figura de Andrés Manuel, la del caudillo, ¿no? En una concepción muy bonapartista, dándole entrada, salida, ¿no? Haciendo malabares para poder mantener este curso, ¿no? Se hacía una propuesta, se lanzaba una idea, ¿no? Incluso como en esto que se le ha señalado mucho de su manejo de la agenda en torno a las mañaneras, etcétera. Y ese propio esquema de un gobierno bonapartista, ¿no? Que además coincide con medidas de corte progresista, tipo los gobiernos latinoamericanos de principios del siglo XXI, en un esquema tardío, ¿no? Llegando tarde a toda serie de cambios de la región, pero que de todas maneras planteaba esta idea, como dice Rada, de levantar las expectativas, ¿no? Así venía en torno a esta condición de gobierno que es malabarista de los intereses, gobierna para ricos y pobres, etcétera, es que se levanta una bruma muy densa, polarizante, entre los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Y estábamos en eso, y eso para nosotros representaba un reto, porque nos queremos ubicar en una posición, en una tercera posición distinta a la derecha, pero también distanciada de la propia forma de gobernar, ¿no? ¿Por qué? No porque creamos que lo que esté haciendo o no el gobierno lo calificamos como bueno o malo, ¿no? Sino que lo juzgamos, lo calificamos en relación de nuestras propias demandas, de nuestros propios intereses. Ya Rada hace rato daba toda una lista de movimientos que han estado luchando desde sexenios anteriores, y que con este gobierno, pues es que no se detiene esa movilización, ¿no? Y entonces las posiciones que manejamos están en relación de eso, de nuestros intereses, de nuestras necesidades, y creemos que es importante hacer este balance ahora o iniciarlo ahora, no solamente porque este es el año en el que se va a cumplir 3 años de este gobierno, sino porque la pandemia y la crisis económica, la crisis sanitaria, las medidas de confinamiento, pues han
han desnudado una serie de condiciones que le imponen también un reto al movimiento social. No solamente a los movimientos que ya se estaban levantando o que se mantenían en el periodo previo, sino movimientos nuevos que también están planteando otras necesidades, ¿no? Y esto claramente pone en crisis la propia conducción, el propio carácter bonapartista de Andrés Manuel, porque, por mencionar un ejemplo, al interior de su gabinete hubo, durante este periodo de pandemia, pues grandes roces, ¿no? Entre ellos pudimos ver el que significó la renuncia de Víctor Toledo, el secretario de la Semarnat, y pues sí, su roce, su pelea con Alfonso Romo, ¿no? Que era el asesor del presidente, jefe de la oficina de asesores, ¿no? Entonces, me parece que esos roces también expresaban esta crisis al interior de este gobierno y se enfrenta a otros retos, ¿no? Más allá de lo que ocurra en junio de este año, yo pienso que se va a quebrar el chantaje de los 30 millones, ¿no? Este chantaje que a varios que nos movilizamos para, pues sí, levantar y mantener arriba nuestras banderas, se nos decía, es que 30 millones no pueden estar equivocados, ¿no? Pues yo pienso que ese chantaje se va a romper y frente a esa ruptura es necesario que quede muy clara que nuestra posición no es la misma que las posiciones de la derecha, ¿no? No son las mismas que las posiciones de los partidos del antiguo régimen, que ahora deberían estar sepultados, ¿no? Que ahora deberían estar desfondados, ¿no? Que ya no deberían ni tener registro, ¿no? El problema que tenemos es que frente a esta crisis que se mantiene, que es económica, que es sanitaria, que además está atravesando la crisis política expresada ahora en la crisis del sistema de partidos, nuestras demandas como un trabajo digno, nuestras demandas como borrón y cuenta nueva, nuestras demandas como una pensión digna, ¿no? Nuestras demandas como salarios dignos, etcétera, pues no están reflejados en el debate político, ¿no? No hay una agenda que recoja, y yo ahí señalaría que quien se atreviera a recogerla, habría que ver de qué manera la va a plantear, porque es claro también que habrá y hay toda una necesidad de darse baños de pueblo, ¿no? Y frente a ese escenario, este balance, esta revisión me parece muy necesaria, porque la pandemia, la crisis económica y la crisis sanitaria nos ha dejado una herida muy profunda a muchas y a muchos en términos familiares, personales, etcétera, pero sobre todo en términos materiales, ¿no? En términos de el trabajo a veces ya quizás se perdió, ¿no? El ingreso ya no es el mismo, ya no alcanza para todo lo que se compraba anteriormente, y esa crisis eventualmente necesitará que se resuelva, ¿no? Se resuelta, y la única forma en la que podríamos garantizar que la solución de la crisis se dé en términos favorables para el pueblo es que sea el pueblo movilizado el que avance con sus banderas, ¿no? Y ahí, pues tenemos ahora en este programa que preparamos una serie de propuestas, de análisis, de casos concretos, en los cuales creemos que es importante que se pueda plantear una posición, podríamos llamar radical, ¿no? Pero que creemos deben ser profundizadas, ¿no? Propuestas de reformas que ha hecho el gobierno en los meses anteriores, en los meses recientes, y que creemos que frente a la crisis económica y sanitaria y a la crisis social que se está expresando ahora en el país, pues son cambios que aparecen pequeños, ¿no? Que aparecen insuficientes, y que, pues bueno, será tarea de las organizaciones, de los movimientos, poder empujar una agenda más radical, ¿no? Que
no que logre hacer a la izquierda al gobierno, porque eso yo lo creo que es imposible, ¿no? Sino que logren, pues sí, conformar un polo que pueda levantar esas demandas, que pueda pelear en las calles, que pueda hacer agitación, ¿no? Y eso pues lo hemos hecho en la nueva central y lo hemos hecho en otros espacios. Entonces, por eso creemos necesario este balance. Sí, lo has dicho bastante bien. Hay algunos aspectos de la característica del gobierno de López Obrador, como es esta ausencia de diálogo con el movimiento social, ¿no? A lo largo de sus 3 años de gobierno, ha mantenido constante diálogo con los partidos políticos, con las fuerzas de oposición, con el empresariado que empuja su proyecto, y sin embargo no hay este mismo trato con aquellos referentes del movimiento social que durante tanto tiempo han luchado por una transformación social de este país. Creo que dentro de la retórica oficial y dentro de la retórica en la que nos hemos dejado envolver, tanto por los partidos políticos como por el conjunto de medios de comunicación y el propio discurso gubernamental, es que se ha arrebatado en cierta parte el discurso de la transformación a los movimientos sociales, cediéndole hasta cierto punto también este discurso al gobierno mexicano, ¿no? Somos en la cuarta transformación. Si bien el gobierno mexicano llega con estos anhelos de justicia y de democracia, lo cierto es que ha quedado muy por debajo de las expectativas levantadas. Y no hay diálogo con los sujetos movilizados que tienen demandas justas en defensa del territorio, en defensa del agua, el movimiento feminista que exige el reconocimiento de sus derechos más fundamentales, el respeto, el acabar con la violencia, el derecho a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos, etc. Y también el gobierno mexicano se ha cerrado, y sobre todo el partido Morena se ha cerrado como el representante legítimo de estos anhelos, pero sin establecer una discusión y una interlocución con los sujetos movilizados que durante los últimos 30 años han estado luchando contra el neoliberalismo y por esa transformación democrática de la vida del país. En el próximo proceso electoral que vamos a vivir, se va a llevar a cabo una suerte de reelección del 80% de los que actualmente se encuentran ocupando un cargo de representación popular. Entonces, para aquellos compañeros y compañeras del movimiento social que apuestan, que ponen sus canicas, por así decirlo, que colocan el tema electoral como un espacio de lucha legítimo, ahora se han quedado fuera de esta posibilidad debido a que se han cerrado los espacios para que sujetos puedan aspirar a ellos, ¿no? Y se convierte una vez más en una suerte de partido del gobierno que ejerce el monopolio sobre la representación política e impide que los sujetos puedan acceder a través de esta vía civil y pacífica para la solución de sus demandas y de sus conflictos. No hay participación entonces del gobierno del movimiento social organizado dentro del aparato de gobierno y no habrá por qué se han cerrado los espacios en las competencias electorales para este próximo año. ¿Eso en qué posición nos coloca a nosotros? Damos por terminado el proceso electoral, no participamos, hacemos mutis, llamamos al abstencionismo, pues si no encontramos una propuesta política que responda a nuestros intereses, ¿cuál sería nuestra posición? Y yo creo que la nueva central de trabajadores y el movimiento que acompaña, como puede ser el Movimiento Nacional de Usuarios y estos referentes que se encuentran alrededor, que componen una gran cantidad de organizaciones que nos dimos cita en la pasada tercera conferencia nacional, hemos tenido muy claro desde el comienzo del gobierno de López Obrador hasta la fecha que su gobierno, aunque recoge algunas de las demandas, algunas de las expectativas, algunas de los anhelos de justicia y democracia,
no lo ha realizado y no lo va a realizar si no es que nosotros como movimiento organizado empujamos por la solución de nuestras demandas y porque se nos tome en cuenta dentro de este ejercicio. Hace rato hablábamos, ¿no? Sobre la reforma a la Ley Federal de Trabajo que se convierte en una promesa incumplida, la promulgada el 1 de mayo en 2019, porque ha mantenido el control del sindicalismo charro intacto. Prácticamente toda la estructura sindical corporativa se ha plegado ahora a Morena, al gobierno de la 4T, y ahora el SUTERM se reivindica transformador de México cuando estuvo a favor de la reforma energética, cuando avaló la ley de la energía eléctrica, cuando estuvo a favor de sacrificar el propio contrato colectivo de trabajo del SUTERM en favor de que se colocara a sus representantes en puestos políticos, obtener prebendas, etcétera, 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 ¿no? Eso se convierte en una promesa incumplida, que aparte maneja pues un discurso de que ya se hizo justicia y de que no hay más por qué seguir avanzando, ¿no? Que nuestras demandas carecen de sentido. El tema del outsourcing también es otra gran promesa incumplida. La primera propuesta de reforma de la Ley Federal de Trabajo que se presenta en este gobierno de López Obrador fue la que presentó el senador Napoleón Gómez Urrutia, que planteaba una prohibición tajante al outsourcing y a la tercerización, a la subcontratación de personal. Y esta se echó atrás a partir del coordinador del Senado para dar paso a una que dejara de lado el tema escabroso y se metiera solamente con el sindical, la libertad sindical, ¿no? Ahí hay otra promesa incumplida que se supone se va a discutir en este actual periodo legislativo. Sin embargo, todavía no tenemos vistos de qué es lo que se va a hacer. Otra gran promesa que no se ha cumplido y que levantó muchas expectativas entre una gran parte de la población fue el tema de las jubilaciones y pensiones, ¿no? El tema de la ley Afore, de la ley de las Afores. Muchos compañeros, nuestros compañeros mismos de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores que pertenecen a la nueva Central de Trabajadores, pugnan porque podamos regresar al sistema social y solidario de retiro, que los fondos de jubilación sean manejados por los trabajadores, por un organismo descentralizado que pueda definir para qué se emplean los mismos. Para la seguridad social, evidentemente, es una de las grandes necesidades, y la pandemia actual nos ha demostrado que es algo que nunca se tuvo que dejar de lado. Sin embargo, el enfoque neoliberal sigue presente y sigue a todo con esta reforma que se aprobó a finales del año pasado, la reforma que se cacareó en la Cámara de Diputados y Senadores, que hacía justicia supuestamente al sistema de pensiones, no hace otra cosa más que reafirmar el sistema de ahorro para el retiro a través de cuentas individuales para los trabajadores, que son manejadas por instituciones privadas, las que hacen lo que quieran con el dinero de los trabajadores para su vejez. Esto forma parte de todas esas expectativas incumplidas, y a medio gobierno de López Obrador nos muestran no solamente cuál ha sido su agenda y cuál ha sido su proceder, sino cuáles son las limitantes de la 4T sin un movimiento social que empuje por la solución de sus demandas. Así como hemos dicho eso, pues se encuentra actualmente este debate, esta problemática que surge a partir del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permite que el pago de jubilaciones se haga a través de la unidad de medida actualizada, las famosas sumas, que significa un golpe gigantesco para los jubilados y jubiladas de este país, la pérdida de aproximadamente el 40% de su ingreso neto. Entonces, esta política de recoger algunas demandas, de recoger algunos sentires, de algunas expectativas del pueblo trabajador, del movimiento social organizado, se enfrentan y se topan con pared ante un gobierno que desde el principio nosotros dijimos no es un gobierno que represente los intereses del pueblo y los trabajadores, es un gobierno que se queda limitado, dada su naturaleza y el pacto que hizo para poder llegar al poder, ¿no? Este pacto con el Partido Encuentro Social, con toda esta Cámara, con todo este conjunto de cámaras empresariales que impulsan el proyecto 4T
y que impulsan, ellos sí ganando bastante a través de proyectos esenciales como es el transísmico, el Tren Maya, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto ha sido parte de lo que ha conformado a la 4T y parte de sus limitantes, que como decimos ahora, con esta crisis profundizada por la pandemia del COVID-19, ofrece una cantidad de retos para el movimiento social mexicano que tenemos que ir abordando y que tenemos que ir sacando, ¿no? El primero, creo, para este semestre es qué hacer ante la agenda electoral, cómo impactamos dentro del panorama político y cómo hacemos que nuestras demandas estén ahí. Yo más bien me quería referir a la idea que decías de las limitaciones del gobierno actual, porque más que limitaciones, yo pienso que ahí está su contradicción principal, o de sus contradicciones principales, que está representada en la condición de no hacer caso de los movimientos, ¿no? Y esto es una decisión política, como lo ha dicho el Sindicato Mexicano de Electricistas con respecto a su conflicto, se trata de una decisión política, ¿no? Como también podría ser ejemplo en el caso de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, que frente al borrón y cuenta nueva de los usuarios en Tabasco, que fue una decisión política, se quedan fuera de esa decisión, ¿no? Ahí se habla también de una contradicción, de una pelea donde Bartlett abiertamente está opuesto a estas medidas, ¿no? de borrón y cuenta nueva. Sin embargo, lo que queda claro es que la propia condición bonapartista del gobierno, en esta suerte de equilibrar, de gobernar para ricos y pobres, aleja, ¿no? Hace un lado a los movimientos. Y peor, o sea, no solamente hace a un lado a los movimientos, sino se confronta con uno de los movimientos que me parece más importantes en la actualidad, que es el propio movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista, que se está preparando para salir a las calles este año, pero que durante la pandemia, no se nos va a olvidar, fue reprimida de una forma brutal, ¿no? Pasando por diferentes estados, ¿no? Llegando al punto de ser agredidas con armas de fuego allá en Quintana Roo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa incapacidad, ¿no? Esta forma de ingenuidad, de no saber qué significa lo que está proponiendo el movimiento, también me parece que es parte de estas decisiones políticas, de esta incapacidad de diálogo, como decías al principio, pero también de no querer de no querer que se forme una opción política que pueda, en este caso, levantar las demandas, levantar las banderas de estos movimientos, ¿no? O sea que pienso, no solamente hay una suerte de incapacidad, no solamente hay una suerte de no saber hacer las cosas o de estar atados de manos porque hay un pacto detrás que lo obliga a eso, sino que también hay un sentido de esta condición en el cual lo que está siendo resultado es la imposibilidad de alternativas, del surgimiento de alternativas a la izquierda, ¿no? Y eso lo podemos ver no solamente en relación con el presidente, sino en relación con gente alrededor de López Obradorismo, ¿no? Varias López Obradoristas lo han dicho en diferentes espacios, en diferentes foros, ¿no? Que son la izquierda, ¿no? Cuando, y bueno, habría que revisar también si estas categorías aún nos sirven, ¿no? Izquierda, derecha, etcétera. Si no es necesario hablar de otras fuerzas, como en este caso podrían ser las fuerzas en torno a la propia Nueva Central, ¿no? En torno al movimiento de mujeres, en torno a las resistencias contra los megaproyectos, que son movimientos que se están plantando en contra del curso de la política económica, social y del curso de la política misma de este gobierno, pero que se están plantando en contra, no con los argumentos
de la derecha, no con los argumentos del régimen anterior, no con los argumentos de panistas, priistas, perredistas, etcétera, ¿no? Sino con debates que son importantes, que son necesarios para la transformación de este país y que no solamente están expresados, como tú bien lo nombraste, ¿no? En el caso del outsourcing, sino que son necesidades que tienen que ser o que tendrían que ir más allá, ¿no? O sea, está bien que se abrogue el outsourcing, es muy bueno, ¿no? Sin embargo, que no se nos olvide que el sistema de contratación, de subcontratación que permea en el neoliberalismo, no solamente vive porque lo dice la ley, vive porque hay todo un esquema estructural, ¿no? de relaciones laborales que han impedido y han socavado la construcción de contratos colectivos y la organización de las y los trabajadores para sostener esos contratos colectivos, ¿no? Que significa un golpeteo histórico de gobiernos anteriores contra los sindicatos, ¿no? Y que es en este gobierno donde no cambia la cosa, ¿no? O en el caso de la reforma a la ley eléctrica, esperaríamos que no solamente se reacomodaran las reglas del juego y se respetaran los privados, pienso, quiere la mayoría o una mayoría de este país, es que esos privados que están saqueando, que independientemente de que lo hagan con otras reglas o con otro tipo de contratos, lo que quisiéramos o lo que esperaríamos es que se les retiraran las concesiones y se les retiraran se expropiaran pues las empresas privadas que están jugando y están enriqueciéndose con la necesidad del abasto eléctrico, que en tiempos de pandemia es esencial, ¿no? Que en tiempos de pandemia es necesario mantener pues la luz en casa, ¿no? Entonces, frente a estas propuestas, pienso, el movimiento tiene que elaborar su propia agenda, ¿no? Por eso creo que esto que planteabas de la limitación del gobierno con relación a los movimientos es más bien la contradicción, ¿no? Porque los movimientos no, pues tendrían que o tienen que trabajar, ¿no? Ese es el otro reto, bajo un principio de independencia política. De lo contrario, todas tus demandas quedarán cercadas o quedarán ceñidas a la propuesta que hará el Ejecutivo, ¿no? Y en este caso, por eso es tan necesaria esta revisión de cómo van estos conflictos, de cómo están dándose estas reformas, porque podemos ver en cada uno de esos, pues sí, de estos conflictos, que las medidas propuestas no van a profundidad, pues no abarcan o no satisfacen las necesidades de todas y todos, ¿no? Y que incluso, insistiendo, ¿no? Hay sectores que en este gobierno no es que vayan a buscar una solución, sino que este gobierno mismo representa un retroceso a sus condiciones, ¿no? Como es el caso de pueblos originarios que se están oponiendo al Tren Maya, ¿no? Ya hay distintos fallos para echar atrás el Tren Maya en distintos lugares donde este va a pasar, ¿no? Hay distintos movimientos que se están reorganizando y que existen desde antes de este gobierno en el caso del Istmo, ¿no? Donde va a pasar este corredor transísmico, que dicen no lo queremos, y no lo queremos no porque ahora se nos haya ocurrido estar en contra, ¿no? Sino que no lo queremos porque hemos estado durante décadas en contra de las eólicas, en contra de las carreteras, en contra de las mineras, ¿no? En el caso de la península allá en Yucatán, pues han estado en contra de la explotación de los hoteles, ¿no? En contra de extender los contratos a las empresas que se están robando el agua, ¿no? Donde, por cierto, tiene una de sus principales filiales una empresa de Alfonso Romo, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, hay movimientos que ante este escenario, no es que vayan a esperar que el gobierno les conceda o cambie su posición, ¿no? Lo mismo con el caso del movimiento de mujeres que está peleando no solamente en los congresos locales por la despenalización del aborto, sino que ha planteado ya ahora de urgencia que se reconozca todo tipo de violencia y que se comiencen
a erradicar, ¿no? Lo mismo pasa con el aborto a nivel nacional, ¿no? Lo mismo pasa ahora, después de la pandemia, con la necesidad de reconocer las cargas de trabajo y las necesidades de, no solamente de una renta básica universal, ¿no? Frente a la precarización de la vida, sino también de un sistema nacional de cuidados que sea el Estado quien se encargue de eso, ¿no? Que sea con una cobertura nacional, ¿no? O sea, son diferentes demandas que ni siquiera pienso yo están o estarán planteadas por este gobierno, ¿no? Ahí creo que está la contradicción, no solamente la limitación, ¿no? Y pues sí, de acuerdo con todos los demás procesos que también nos están enseñando o nos están mostrando un camino, como es el caso de los papás y las mamás de los 43, que han cambiado la estrategia, pero presionando, ¿no? Presionando por la exigencia de presentación con vida, cuando pues claro, o sea, el gobierno pues no ha podido dar solución a esta demanda, ¿no? O el propio caso de la CENTE, que también es un caso muy paradigmático desde el gobierno pasado, que pelean contra la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, y que pues ahora las divisiones y los golpes internos, etcétera, que se han dado, pues se está levantando la cabeza y está volviendo a plantear sus demandas como movimiento, y de los cuales, pues, lo que yo saco a conclusión es que independientemente, o sea, no hay movimientos homogéneos, ¿no? Que estén esperando o que estén haciendo lobby o que estén metiendo iniciativas o que estén totalmente opuestos, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? O sea, y en esos movimientos me parece que la constante es esto que tú volvías a señalar del documento de la nueva central de principios de este gobierno, que era, este gobierno no es un gobierno de las y los trabajadores, ¿no? Y en tanto no sea un gobierno de las y los trabajadores, nuestras demandas, seamos trabajadores, trabajadoras del campo, de la ciudad, ¿no? Pues no van a estar ahí. Hay que hacer que se escuchen, ¿no? Y ahora con la pandemia y con la crisis económica y con la crisis sanitaria, pues esto se agrava, ¿no? Y entonces, si esto antes era necesario, ahora resulta ser urgente, ¿no? Entonces, necesita ser urgente porque frente como tú bien lo planteaste, ¿no, Rada? Frente a la reelección, ¿no? De todos los servidores públicos, tenemos la agenda va a continuar como si no se han colocado nuestras demandas y nuestras exigencias, tendremos que buscar la manera, con independencia política y con nuestras propias herramientas, ¿no? No abandonar incluso la posibilidad de crear una propia organización política, una propia herramienta que nos logre colocar esto en las cámaras, por ejemplo, ¿no? No abandonar la idea de la construcción, por ejemplo, de la OPT, pero tampoco abandonar ahora, que lo hemos discutido en la conferencia pasada, la necesidad de este polo, ¿no? De este polo social que se está movilizando y que tendríamos que buscar la manera de que nos podamos integrar, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer como nueva central? Los jóvenes ahora están movilizados en las calles por movilidad, porque están precarizados, saliendo en bicicleta, andan ahí en la economía naranja, ¿no? Y frente a eso, bueno, pues ahí hay que estar, ¿no? Y tratar de hacer con estos movimientos compartir pues este balance y tratar de construir con ellas y con ellos estas iniciativas políticas que, insisto, frente a la crisis actual, son urgentes, ¿no? Para poder dar la pelea, porque el escenario, como tú bien lo decías al principio, es conflictivo, ¿no? No podemos hacer mutis de que hay movimientos, de que hay luchas, de que de nuevo salimos a las calles. No hay que hacer mutis de eso, pero tampoco hay que decir, y hay que plantearlo muy bien, que nuestros movimientos le están haciendo el juego a la derecha. Eso que le quede muy claro a todo el mundo, ¿no? Nuestros movimientos, nuestros procesos de movilización están o estarán planteándose desde estas demandas, desde estos balances que
que me parece es muy importante también hacerlos públicos y que, bueno, pues este año se cumplirán 3 años de este gobierno a la mitad del camino. Creo que hay tiempo para poder prepararnos, ¿no? Para lo que venga después. Sí, hay necesidades, ¿no? Incumplidas, hay exigencias políticas, reivindicaciones que surgen justamente de estas necesidades no cubiertas por parte del gobierno mexicano. Una necesidad muy grande es la de justicia para los trabajadores electricistas, ¿no? Es importante decirlo, este gobierno no ha hecho justicia con los trabajadores que en 2009 fueron eliminados de su fuente de trabajo por un narcogobierno como el de Felipe Calderón. Esa necesidad existe, es actual, es justa. Hacer justicia tendría que ser una reivindicación de los trabajadores electricistas y tendría que estar dentro de este conjunto de tareas que tendría que dar respuesta el gobierno mexicano. Y así como hay esta necesidad de justicia para los trabajadores electricistas, existe la necesidad de la defensa del territorio, la necesidad de que se reconozcan los derechos, la necesidad de una reducción de la jornada laboral, que es un tema que se está discutiendo en todas partes, la necesidad del establecimiento de una renta social básica, y lo coloco en términos de necesidad porque no es algo que esté al capricho, ¿no? No es algo que surja del capricho de una mente que se encuentra divagando en una nebulosa, o no es algo que se encuentre al arbitrio de un programa político afín o no. Son necesidades reales, que tienen sujetos sociales, que exigen una solución coherente, que exigen una solución justa por parte de los encargados de la vida política de este país. Y los encargados de la vida política en este país en este momento pues es el gobierno de la 4T, y no es para nada de derechas exigir que sean satisfechas las necesidades que tiene el pueblo, la defensa del territorio, la renacionalización de la industria eléctrica, la justicia para los trabajadores, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, etcétera, que forma parte también de este falso discurso que luego algunos sujetos quieren meter, ¿no? Atacas al gobierno, eres de derecha, no respaldas al 100% los dichos del presidente, eres de derecha, ya eres de la oposición, chayotero, vendido, fascista, etcétera, ¿no? Soñador utópico, quién sabe qué tantas cosas se dicen dentro de esta vulgarización del debate político. Lo cierto es que son exigencias que existen y que tienen que ser resueltas. La derecha emplea una exigencia básica como es el reconocimiento de los derechos de las mujeres para plantarse en una plataforma que le es completamente ajena y desde ahí atacar, pero de eso a decir que son ilegítimas las justas demandas de las mujeres hay un trecho gigantesco, ¿no? Por supuesto que hay por parte de algunos grupos un uso maniqueo, por supuesto que si nosotros no fuéramos la fuerza, la organización que somos, alguien trataría de utilizar la justa demanda de los trabajadores electricistas para sus fines electorales, ¿no? Por supuesto, lo mismo pasa con el aumento de las gasolinas, lo mismo pasa incluso con la verdad y la justicia para Ayotzinapa, las demandas de la coordinadora, etcétera. Hay sujetos que buscan emplear estas legítimas demandas para sus propios fines y sin embargo, eso no hace a los sujetos sociales con necesidades que exigen que sean de derechas, ¿no? El gobierno federal, el gobierno mexicano, los señores de la política y de los dineros de este país tienen que responder a estas necesidades y a estas exigencias que se traducen en una agenda política. Y por supuesto, el trabajo de los que nos encontramos de este lado es buscar la articulación con esas otras necesidades insatisfechas para poder establecer una plataforma de lucha que nos permita la solución de las distintas demandas y reivindicaciones. Por eso hablamos en este programa de la cuestión de la Ley Federal del Trabajo, la lucha por la libertad sindical, sí, también la cuestión de las jubilaciones y pensiones, la cuestión de los derechos de nuestras compañeras movilizadas, en fin, todos estos temas y temáticas forman parte de un conjunto de demandas que no han sido atendidas y luchar por la solución de las mismas ante un gobierno que se cierra al diálogo con el movimiento social, que no abre espacios de representación para el ejercicio del poder para los mismos,
y que mantiene un diálogo solamente con algunos sectores del empresariado, en tanto una posición política que lo colocó dentro del poder y que le permite lanzar una agenda asistencialista, etcétera. Todo esto que ya hemos venido platicando durante mucho tiempo. Entonces, me parece, bueno, importante también que en este primer balance que hacemos del gobierno de la 4T, dejemos muy claro esto con lo que finalizas, ¿no? Nosotros no somos los enemigos de la Cuarta Transformación, nosotros no somos los enemigos del gobierno de López Obrador, nosotros formamos parte de un conjunto de movimiento social mexicano que tiene demandas que no han sido satisfechas, que formaban parte de las expectativas con las que López Obrador llegó al gobierno y que, sin embargo, a 3 años siguen sin resolverse y, como bien remarcas, incluso se han profundizado algunos golpeteos en contra de ciertos sectores. Pueblos originarios es, creo, uno de los mejores ejemplos, además también de los ataques que ha habido en distintos momentos de este gobierno en contra de los trabajadores electricistas, que apenas, digamos, con esta propuesta de ley a la reforma, a la ley a las leyes secundarias en materia de electricidad, vuelve a estar dentro del escenario político, ¿no? Y ya observamos las titubeantes declaraciones de Manuel Bartlett en aquella mañanera, en donde dice, bueno, se va a respetar a los trabajadores, pero no habla de hacer justicia, ¿no? Y tampoco se habla de la renacionalización de la industria eléctrica, que es una demanda que los trabajadores electricistas del SME han mantenido desde el primer momento en que se impuso la reforma energética, ¿no? Y si nos remontamos a la lucha contra la privatización, pues desde el primer intento con el gobierno de Ernesto Zedillo, etcétera. Entonces, digamos, en términos generales, esto forma parte de algunos de los apuntes que tenemos para realizar este balance de los 3 años de gobierno de López Obrador, y pues nos despedimos con un comentario final, mi buen Diego. Pues nada, creo que será importante profundizar este balance, esta reflexión, esta revisión, como la llamamos al principio, porque no sé cuál sea tu percepción, pero a mí me parece que la propia crisis multidimensional que estamos viviendo aceleró varios procesos que estaban ahí, ¿no? Y ha remarcado varias tendencias que bueno, nos están obligando a abrir estos debates, ¿no? Sigo pensando que independientemente de que podamos seguir movilizándonos y que podamos seguir lanzando nuestra solidaridad con los demás movimientos y quizá en algunos momentos hasta articularnos en algunas demandas, pienso que sí habría que preguntarnos qué necesitamos como trabajadores y como trabajadoras para que nuestros movimientos puedan plantear en el escenario político, de la política, digamos, ¿no? Nuestras demandas y necesidades, ¿no? Pienso que la propia crisis del sistema político actual, ¿no? Representado en esta crisis del sistema de partidos, y lo que veremos en junio, es una pista, ¿no? Ahí hay una clave de esta necesidad de poder armar una propia plataforma, una propia de organización, de articulación en torno a un polo alternativo, pero que el reto político está ahí, ¿no? O sea, va a pasar junio, vamos a estar movilizadas y movilizados por diferentes demandas, pero ¿qué nos falta para poder llegar a realizarlas, ¿no? O sea, pues no sé, habría que irlo pensando, porque frente a el escenario venidero, ese es como la otra parte de este balance, ¿no? Las perspectivas, las tendencias, qué va a ocurrir, qué puede pasar, ¿no? Entonces, creo que hay que prepararnos, ¿no? Y qué bien que se pueda abrir
este debate, que se pueda abrir esta reflexión. Sí, porque más que debate es una reflexión, ¿no? Un pensamiento de viva voz, ¿no? Pensando en voz alta. Y pues mis conclusiones van por ahí, ¿no? Como de las necesidades políticas. Me parece que los movimientos que actualmente están siendo ejemplares en la resistencia van a permanecer, y hay que escucharles, ¿no? Hay que escucharles y ver qué estrategias estarán planteando, ¿no? Entonces, pues yo les cerraría por ahí con esas conclusiones y espero que volvamos sobre esto. Igual con más compañeras y más compañeros del colectivo de jóvenes, ¿no? Saber cómo le están viendo, porque me parece que estos balances son importantes en este momento. Sí, claro, dentro del terreno propositivo, pues ahí tenemos algunas resoluciones que hacen falta hacer realidad, ¿no? Como Nueva Central, esta gran intención de organizar a los sectores precarizados, no organizados de trabajadores, esta también intención de convocar junto a algunos otros referentes a una gran convención de los movimientos, de los trabajadores. En realidad, bueno, se ha planteado como una gran convención de las y los trabajadores. Y bueno, esas, digamos, forman parte de las propuestas que tiene la Nueva Central y que ha estado impulsando a lo largo de los últimos años. El periodo de la pandemia supuso o supone todavía y supondrá, porque no va a terminar en el corto periodo, un conjunto de retos organizativos para poder llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, pues la inventiva y la discusión se mantienen y sí, será el primero de varios programas con esta temática. Pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros. Una disculpa por no hacer cortes. Pero bueno, ahí nos vemos. Que estén muy bien. Hasta el próximo martes en las batallas. Fíjense.